a lo que las organizaciones sindicales hemos manifestado el incumplimiento de los mismos. Entonces, la administración simplemente nos dice, no, en el acta quedarán los disensos y los consensos que existan, pero básicamente las necesidades siguen sin suplir. Hay unas necesidades muy sentidas por parte de todos los servidores de la entidad, pero como organizaciones sindicales representamos a un grupo de ellos. No obstante, los beneficios acordados aplican y son beneficiados, y los beneficiados son tanto los sindicalizados como los no sindicalizados. Sí, ¿cómo es la historia o cuál fue el ofrecimiento alrededor de la prima, de la bonificación para los funcionarios públicos a la que se comprometió el ministerio, el gobierno del presidente Petro? Bueno, la bonificación está estipulada en el artículo 76, fueron, es un artículo, dos en uno. Uno era el pago de una bonificación equivalente al 25% por una única vez, que fue la del mes de diciembre, pero en el mes de marzo de cada anualidad se concertó el pago de una bonificación equivalente al 50% de la asignación laboral, de la asignación salarial de cada uno de los servidores. Perdón, ¿les iban a dar 50% del sueldo mensual? Adicional, en una bonificación, sí señor. ¿Y esa generosidad por qué? Bueno, se ha concertado con la administración y la manifestación de los resultados de estudios técnicos anteriores, y es que los servidores del Ministerio de Trabajo están por debajo de la media salarial de quienes de los servidores que hacen inspección, vigilancia y control. Por eso, pero es una bonificación alta, ¿50% les subieron al sueldo? ¿50%? No les subieron al sueldo. Es una bonificación pagadera en el mes de marzo. ¿Anual? Anual, sí señor. Esa es la del mes de marzo. O sea, les dan, básicamente esto quiere decir, les dan una quincena, una nueva prima, una quincena al año. Una bonificación que no hace factor prestacional. Ok. ¿Y eso tampoco se lo cumplieron? Sí, señor. La administración se comprometió a hacer todas las gestiones, comprometió su voluntad política y todas las gestiones administrativas para obtener ese beneficio para los servidores del Ministerio de Trabajo. ¿Se los pagaron? No obstante, señor. Okay. No lo pagaron y la inconformidad mayor es que se debía mostrar unas gestiones administrativas para obtener esa bonificación. No obstante, pues tampoco observamos, se han presentado oficios, pero la misma función pública los ha devuelto porque no se presentaron. ¿Cuándo comienza la huelga, doña Diana? El comité de paro todavía no ha definido la hora cero. Sí, señor. Vamos a estar pendientes. Gracias, doña Diana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Desde el sindicato del Ministerio de Trabajo que anoche votó la huelga, 9:03. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está emocionante el fútbol profesional colombiano y este miércoles 22 de mayo los partidos estarán aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Estaremos con Bucaramanga Millonarios aquí en Blue Radio, BlueRadio.com, y también con Pereira Junior. Y el día jueves también estará el fútbol profesional colombiano por el Grupo B. Estaremos con Tolima Equidad Tolima, que es el partido de vuelta, y también con Santa Fe, Once Caldas del Estadio El Campín de Bogotá. Suscríbete, comparte, somos Blue Radio, le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. El gran Omar Geles, que murió anoche en Valledupar. Lo sorprendió un infarto, estaba jugando tenis, había puesto un video apenas media hora antes invitando a sus seguidores a hacer deporte. Él, que estaba enfermo con problemas cardíacos desde hace rato y que había tenido un dolor en el pecho en Miami y que había terminado en una urgencia médica en Estados Unidos hace precisamente unas semanas. Omar Geles, que había sido uno de los invitados especiales al superconcierto de Silvestre Dangond en el Campín, había tocado con Silvestre,
cantado con Silvestre el sábado de la semana pasada. Omar Geles, cantante de vallenato, compositor de vallenato, acordeonista, el hombre de los Diablitos, que murió prematuramente, tenía apenas 57 años de edad. Por eso lo lloran tantos artistas a quienes les había compuesto, a Silvestre, a Pipe Peláez, a Carlos Vives, a Jorge Celedón y a la fallecida también prematuramente Patricia Terán. Según la decisión, la orden o las ideas de la Supersalud, Fiduprevisora tiene 72 horas para atender a los más de 2.100 maestros y sus familias que han radicado quejas producto de problemas de atención que aumentaron, sobre todo desde el 1 de mayo, cuando cambió el modelo. Además, estas entidades, Fiduprevisora y el FOMAC, deberán presentar un informe detallado a esa Superintendencia Nacional de Salud en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de ser notificados de esta medida del superintendente. La pregunta que queda es ¿qué pasará si la Fiduprevisora no puede o simplemente no quiere cumplir ese ultimátum de la Supersalud? ¿Qué va a hacer el doctor Luis Carlos Leal si él no puede intervenir Fiduprevisora, como ya lo ha hecho con otras EPS que tienen indicadores negativos? Sanitas, Nueva EPS o la Subred de Atención, en este caso, una situación de la que todavía no sabemos su desenlace. En la mitad, claro, el presidente de Fiduprevisora, Mauricio Marín, el de la pelea con el ministro de Salud en los audios, y también la salud de los maestros, de los pacientes. Mientras tanto, el presidente Petro y su ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, ni una sola palabra. Escándalo con el ministro de Salud, que todavía no dice absolutamente nada sobre las grabaciones que fueron filtradas desde Blue Radio en las últimas horas. El presidente Petro, que vive pegado a Twitter, no dice absolutamente nada. Parece más interesado en otros temas, menos en la certificación de estas grabaciones, en donde el ministro dice, entre otras cosas, estás que escuchando no Blue Radio y BlueRadio.com. Ahora son las 9:07 a.m. Para quienes están en la polarización, padre, en las redes sociales, polarización quiere decir incentivando los extremos, ¿no? Las orillas. Uno tiene entender el mundo entre blanco y negro, entender el mundo derecha o izquierda, entender el mundo solo en dos posibilidades. Cuando usted no ve grises, padre, seguramente les interesa que estuvo en Bogotá un señor que tiene el discurso alrededor de la polarización, de los riesgos sobre algo que él llama la tóxica polarización. Para su sorpresa, padre, Colombia es el segundo país más polarizado en el mundo. Primero Argentina, en donde terminaron en Milei, ¿no? Milei, claro. Estuvieron en el kirchnerismo, en el peronismo durante tanto tiempo y terminan después en la derecha furibunda, sí. Porque los extremos producen eso, que usted está en un extremo y se quiere pasar al otro extremo o comienza a ver como una opción el movimiento pendular. Primer país polarizado del mundo, Argentina. Segundo país polarizado es Colombia. ¿Colombia? Colombia. Segundo país en nivel de polarización. Ahora, vea usted quiénes están encendiendo la polarización en Colombia. Tercer país más polarizado, y usted coge y le pone nombre propio a esto. Entonces, en Argentina, Milei. En Colombia, fulanito de tal. En Estados Unidos, tercer país polarizado, claro. Estados Unidos, por cuenta de el señor Donald Trump. Y este es el argumento del señor Coleman, que vino a Bogotá. Este es uno de los grandes académicos en el mundo para hablar, invitado por Caracol. Es especialista en resolución de conflictos, ¿no? Sí. Claro. Pero además con una metodología. Hay manera de salir de la polarización. Eso que es tan usual hoy en redes sociales, en donde usted ve que es tan fácil la descalificación del otro, el juicio absoluto, no ver grises, no tener la capacidad para ver grises. ¿Cómo destacó la experiencia del Valle del Cauca en un momento de profunda polarización en el 2021 en el marco de la protesta social, y cómo
después de que se solucionaron las protestas, porque durante la protesta se trataron de hacer varios diálogos entre líderes de la primera línea, empresarios y el distrito de Cali, eso fue imposible. El ejemplo del pero Valle cómo del Cauca después retomaron el proceso y lograron encontrar puntos de convergencia, dos sectores que se veían como antagonistas. Es que el los Valle jóvenes. del Cauca, Luis Ernesto, es remontarnos a la época del paro, en donde por un lado estaba Primera Línea, tan activo en todo el occidente de Colombia, en particular en Cali, los empresarios y el movimiento que en ese momento se llamó el estallido. Pero para social. superar la polarización hay que querer superarla. Y yo me pregunto si los extremos quieren hacer eso, porque es que la polarización ha dado buenos réditos, ha resultado ganadora para muchas personas. Entonces la pregunta es ¿realmente quieren superar la polarización? Es ganadora, padre, es para ganadora, no a corto plazo. Voy a invitarlo a que usted escuche lo que dijo el profesor Coleman en Bogotá, dirigiéndose a un público muy polarizado. Digo, el público es Colombia. Sí, claro. Nosotros colombianos tan polarizados que vivimos en medio de la polarización. Cuando usted le dicen polarización, padre, quiere decir odios, pasiones. Extremos. Y las pasiones no suelen entender argumentos. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, para empezar y para poder entender esta teoría y cómo salir de la polarización, en esta conferencia fueron dos las preguntas que son fundamentales también para que todos nos pongamos en el papel de evaluar qué tan polarizados estamos. Por ejemplo, ¿usted se ha peleado recientemente con alguien cercano, con un amigo o con un familiar por algún tema político? ¿O también ha tenido una conversación en la que usted dice está cansado o harto de la polarización? Esas eran las preguntas con las que el académico dedicado a estudios de polarización, Peter Coleman, trabaja además en la Universidad de Columbia, hacía en Colombia este ejercicio y nos ponía a pensar sobre polarización. Este es uno de los hombres más importantes en el mundo de investigaciones sobre polarización y sobre cómo superar el conflicto. Estuvo en esta conferencia de Caracol Televisión a propósito de lo que ya es innegable, una división, una polarización cada vez más profunda en nuestro país. Él empezó haciendo la definición de qué es polarización. La polarización, para definirla, simplemente es algo que existe en la naturaleza, es algo que estudiamos, es un fenómeno natural. Bien, es cuando tenemos dos polos fuertes, usualmente opuestos, que se atraen o repelen. Y en la política, la polarización política a veces es insuficiente. En Estados Unidos, en los 50, se sentía que los dos partidos políticos se sobreponían mucho, compartían muchas políticas y actitudes y no se sabía cuál era la diferencia entre los dos. Entonces les dijeron, ok, tengamos un poco de diferencia entre los dos, entendamos cuál es la diferencia entre los dos partidos. Las buenas noticias es que ahora las tenemos, pero así es como se ve hoy en día. Similar a lo que estamos viendo en Colombia. Son conversaciones por diferencias morales en línea. Esto fue en Twitter. Y así, Néstor, después de definir la polarización, la conclusión es que al final es un vicio por no escuchar al que piensa distinto. Y el problema es mucho mayor cuando aparece lo que este académico define como polarización tóxica. ¿Por qué? Porque atrapa, porque es adictiva, incluso para esos líderes políticos y sociales a los que pone en el epicentro de la confrontación. Dice el profesor Coleman que esto no es exclusivo de Colombia, que sí se está desbordando en América Latina, y aquí es donde hace la comparación de Argentina, Colombia y Estados Unidos con otras regiones del mundo menos democráticas con menos polarización. La región en la que estamos aquí ha tenido el mayor crecimiento de polarización política en los últimos 20 años. De todas las regiones que identificaron, ustedes, Latinoamérica, están por encima del promedio del mundo. Tienen una de las tasas más altas de polarización política. Y la pregunta, Néstor, es si se puede salir de la polarización. El señor Coleman cree que sí. Explicó que para las democracias más fuertes el riesgo de caer en la polarización es más alto y pone ahí el ejemplo de Colombia y Estados Unidos comparado, por decir algo, con Asia y Medio Oriente, que tienen unos regímenes más controladores donde no se permite ni siquiera hacer esta evaluación de qué tan polarizados estamos. Por eso él hace su propia conclusión de cómo salir de la polarización.
Reiniciar significa que ustedes como individuos tienen que parar de hacer lo que están haciendo, cambiar la manera de actuar y reflexionar sobre cosas básicas. Lo que yo hago cuando accedí a reunirme con alguien que ya sé que va a ser una conversación complicada es que primero me digo a mí mismo, ok, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no le voy a cambiar la opinión de él, no lo voy a convertir, él no me va a convencer a mí, vamos a terminar frustrados los dos, así es como quiero pasar la tarde, no. Entonces tengo que hacer las paces con cuál es el punto de esto. Y entonces, Néstor, sí se puede salir de la polarización, porque también revelaban en esta conferencia que casi el 80% de los colombianos quiere salir de ella, está cansado de esa polarización cada vez más marcada en nuestro país. Finalmente, decía el señor Coleman que en el caso particular de Colombia hay una oportunidad de oro para superar la polarización, sobre todo en el campo político, aprovechando el deseo de paz que hay en el país. Y habla de 5 principios que él plantea como opción para salir de la polarización. Parar, respirar, reiniciar es el primero. Luego, la desviación positiva, que es salirse del problema y que otros cercanos, un tercero, ayude a superar esa situación. Lo tercero es ir de lo complicado a lo simple. Lo cuarto es moverse para sincronizar. Si todos se mueven en su postura, en su manera de ver, de pronto habrá un punto de encuentro. Y finalmente, adaptarse para un progreso. Las 5 cosas que él considera principios para salir de la polarización a propósito de este panorama en Colombia. Así puede usted salir de ese problema en el que le preguntaba al principio, de haber peleado con alguien por simplemente tener diferencias, en este caso políticas. Bueno, es que quien no haya tenido peleas políticas en esos chats de familia. No, terminamos saliéndose. Por eso, exactamente, eso es una de las dramáticas en los de primeras bachillerato, en los de cursos, se sale cuando usted tiene un chat de grupo, una de las primeras reglas, no, el chat de amigos del colegio, el chat de amigos de la universidad, lo que sea, primera regla, no hablamos de política. No hablamos de política porque eso termina en pelea. Que es terrible, claro. No ser capaz de hablar de política porque pensamos diferentes y entonces terminamos agarrados. Pero ese es síntoma de lo grave que es la polarización. Me impresionó un dato que dice Camila, que casi el 80% de los colombianos están asqueados, pero yo eso no es lo que veo. No, padre, es que usted ve redes sociales. Ajá. Y es diferente, ese es un universo paralelo. Esto no es redes sociales. En las redes sociales, el presidente de la República, los políticos, muchos políticos, viven incentivando, invitando a la polarización. Pero en la vida real, en la vida de verdad, la gente está... la expresión en inglés es fed up. Quiere decir, se la voy a traducir hastiada. Mamada de la polarización. Entonces, Néstor, entonces si usted es consciente de que hay posibilidades de no estar en el mundo en blanco y negro, le va un poco mejor. Porque miren que en este país destruyeron el centro. En este país, además que se inventaron una palabra cruel, además con un texto bíblico muy mal manejado e interpretado. ¿Tibio? ¿Te acuerdas? Que en este país acabaron el centro con la expresión tibio. Yo lo que pasa, padre, es que creo que las elecciones del año pasado, en donde ganaron muchos tibios, gente que no está en la polarización, le envía otro mensaje. Es posible que haya vida después de la polarización. Ojalá, ¿no? Tenemos que construirla y buscarla. La solución, Néstor, es... ¿Cuál es la salida a la polarización? Pues buscar acuerdos, porque en todos los temas, aún los más difíciles, hay aspectos en común que podrían permitir acuerdos. También hay aspectos que distancian, pero se puede buscar lo común. Lo que pasa es que ante la propuesta, yo la hago permanentemente, de buscar acuerdos, por ejemplo, con este gobierno, la respuesta es que no se puede, que el otro lado no quiere. Pero ese sí. La realidad es que no quieren pactar. El primer signo de polarización, echarle la culpa a los demás. Claro, que es que los demás no quieren. Y en el fondo es que no se quiere pactar porque el tema emocional es tan complicado. Lo grave de la polarización es que es un secuestro. La gente queda secuestrada internamente a través de sus pasiones. Un sector genera el odio en unos en contra y amor en el otro, y esa gente queda secuestrada. Eso es lo terrible. Salir de eso de las sociedades es muy difícil. Pero pareciera la polarización no llega sola, llega de la mano del populismo. Y no es solo las redes sociales, porque antes de las redes Fujimori, Netanyahu, Uribe lograron polarizar sin redes sociales.
En Colombia llevamos más de 15 años en esto. Por eso es que yo insistía tanto y me decían que era cansón con el tema del populismo. ¿Qué polarización de Fujimori si Fujimori fue elegido y reelegido con el 80 y pico% de los votos? Pero eso que... ¿Quién dice que eso no implica la polarización? No, es que Usted mayoría, diría que la sociedad peruana, pero Néstor. Mayoría no es polarización, Álvaro. No, pero no, cuando usted polariza una sociedad no quiere decir que la divide por la mitad. La divide profundamente en dos bandos. Eso lo hacen los populistas para ganar elecciones. Pero no confunda mayoría. Eso no lo hacen para democracia. perder. No, Fujimori ganó las elecciones. Pero Néstor, yo sí creo que la polarización es lo que pasa después cuando usted saca el rédito político de sembrar el odio, no de fijar posiciones políticas. Colombia sí pareciera estar en un punto de quiebre, como menciona él, y hay dos puntos de quiebre, uno hacia una posible guerra civil, que sería una tragedia, y otro hacia una despolarización, si lo podemos llamar así. Entonces, como decía el padre, el 80%, y recordaba esta cifra, el 80% de la gente está hastiada, y los resultados de las elecciones de alcaldes y gobernadores pues sugieren que la gente no solo está hastiada, sino que también está votando consecuentemente, y en vez de elegir a las figuras polarizantes de izquierda o derecha que competían, recordemos que en Bogotá, en Cali, en todos había figuras que estaban muy en contra del presidente Petro, o con un discurso de mano dura, de cárceles y de construir. Solo ganó en Bucaramanga ese discurso. En el resto de las ciudades ganaron figuras más de centro, como el alcalde Galán, como el alcalde Eder, como el alcalde, como los gobernadores. A eso me refería, que yo creo ver allí, Luis Ernesto, cierta esperanza de que no hay que polarizar, no hay que ser de extrema izquierda o de extrema derecha. Esas no son las únicas alternativas. Y Néstor, también hay algo que tenemos que entender, porque uno, ¿dónde trata de tomarle la temperatura a la polarización? Pues en redes sociales. Y las redes sociales tienen un grave problema, especialmente una red social que es Twitter. Y es que allá la mayoría del contenido, daba el dato el expositor ayer, la mayoría del contenido, prácticamente el 80% del contenido que leemos en esas redes lo hace el 10% de las personas que están en la red, que son los más radicales. Eso porque es tienen la tendencia a opinar más, ese a participar no es el más. mundo. Cuando usted abre Twitter, Padre Linero, sí, señor, usted ve los mensajes de un lado y del otro. Ese no es el mundo de verdad. Ese es un mundo de activistas, Néstor, de bodegas, de facturadores, pero no es el mundo. El algoritmo de las redes consiste en dividir entre pasiones, porque ahí es donde está el negocio. Lo mismo pasa en la política, y por eso empieza a haber una simbiosis muy grande entre política y redes, porque el negocio del populista es dividir, el negocio de la red es dividir, volver dos cámaras totalmente separadas que se detestan, y eso es lo que nutre la política. Sí. Salir de eso es muy difícil. A veces el desespero de la gente hace que busquen opciones de centro, pero eso no es fácil. La gran pregunta en Colombia es si en la próxima elección seguramente va a haber una opción populista de derecha y una populista de izquierda, si el centro va a poder combatirlos. Perú y Colombia son los países más adelantados en esto, y la prueba es que empezaron con Fujimori, Uribe, Israel también, y en la elección pasada Perú y Colombia tuvieron dos opciones que llegaron a segunda vuelta mediante mecanismos populistas. A mí hay una cosa que me pareció interesantísima, Néstor. Como si Petro no lo fuera. Sobre esta teoría, y es cómo diagnostica uno que es víctima de la polarización. Y una de las cosas que decía el profesor es, normalmente la gente hace un diagnóstico equivocado de dónde está, o sea, se percibe en un sitio diferente. O sea, es muy fácil decir, hay alguien que es un extremista, pero usted es un fanático, exacto, pero no yo. Pero yo no. Lo conozco. Lo conozco. Y eso es interesante porque además lo que dice el profesor es, para salir de esto, o sea, para encontrar una alternativa, como la encontraron en el Valle, con Compromiso Valle y toda la experiencia después del estallido social, lo primero es que hay que derrotar los prejuicios y entender, parar un minutico y decir, a ver, ¿será que yo estoy cayendo en esto? ¿Será que yo me volví adicta a la polarización también? Y darse uno cuenta que tiene que empezar a conversar con gente que le desagrada, que le incomoda, porque precisamente uno cuando algo le genera rechazo es porque ya se volvió
parte de esa división simplista del universo de dos polos. Sí. Claro. Y en esta Colombia, lo que a mí me parece de hoy parece improbable que uno esté dispuesto a cederle algo al otro, al que piensa distinto. Yo tengo un par de críticas, digamos, a la conversación de ayer. Que seguramente son críticas simplistas, digamos, porque obviamente en 45 minutos el profesor Coleman no podría exponer todo su pensamiento, pero me parece que tiene dos problemas. Uno, el contexto histórico, porque eso deja su discurso deja la percepción de que la polarización es un fenómeno nuevo, y resulta que es viejísimo. La humanidad ha estado mucho más polarizada en otros momentos que en este. Y pues en este solemos decir que es terrible y tal, entre otras cosas porque tenemos equivocadamente a quien echarle la culpa. ¿En qué época está usted pensando que sea la violencia, por ejemplo? ¿Le parece poquito la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? La Guerra Fría. En Colombia la violencia, ¿Eso le parece poco o le parece poco la violencia política? Es que no creo, en que los liberales y los conservadores literalmente se mataban. Si no se ponían bravos, Néstor, se mataban. Ok, si usted tiene razón, si eso era polarización, mire cómo terminó eso, ¿no? Es que yo no estoy diciendo que la polarización sea buena. Lo que estoy diciendo es que es un error atribuírsela especialmente a un momento histórico como el actual y particularmente a una herramienta como las redes sociales. Esa pelea con las redes sociales y esa manera de atribuirle todos los problemas contemporáneos a las redes sociales me parece, es así, una postura absolutamente simplista. Y la solución me parece cándida. Ese tema yo no creo que nadie haya dicho, yo lo que sí creo, Héctor, es que las redes sociales son combustible de la polarización. Catalizadores, decían. Sí. Entonces claro, pero por eso le digo, hay momentos históricos en que hemos estado mucho peor. El 10% del universo de verdad viene del odio que se destila en las redes sociales. No. Y el 80% de la naturaleza humana, hastiado de la polarización. De la naturaleza humana, y lo de la hastiada es carreta. Nadie está hastiado de la polarización. Todos estamos metidos en ella. Felices estamos metidos en ella. Y parte de lo que pasa es que cuando nos preguntan, así como nos dicen, como decía María Consuelo, que cuando nos preguntan es todo sí, menos yo, pues precisamente cuando nos preguntan... Usted cree que todo el mundo piensa con usted. A usted le parece chévere la polarización. Pero lo que dicen, sí, a usted todo me dice el mundo le parece bien la polarización. A todo el mundo le parece bien la polarización porque todos estamos en la polarización. No es cierto. Todos estamos en la polarización, Néstor. El resto es candidez y mentira. Pero que todos estemos en la polarización ponerse en la postura, no quiere decir que estemos contentos. Parte de la prueba de la polarización es que uno no puede terminar las frases. Esa es parte de la prueba de la polarización. Yo le pongo un estudio y usted me dice, yo creo que lo que dice el estudio no es cierto. Lo que dice el estudio, que nos presentaron ayer es justo lo contrario. Que el 80% de los colombianos están hastiados de la polarización. Es que lo que está pasando, yo no sé qué estudio vio Rivero. Es que la polarización, Néstor, es buenísima para ganar elecciones, pero es pésima para gobernar. Viene un señor que ha estudiado el tema, padre, y dice, la polarización, el 80% del mundo está mamado de la polarización. Y viene Rivero y dice, no, yo no creo esa estadística. Bueno, está bien, no crea, Héctor, no crea la estadística. Está polarizado, Héctor. Sí, por eso, pero es que eso comienza a morderse la cola, por una razón. El mayor problema de la polarización es que uno no oye al otro. A la polarización. De acuerdo. El mayor problema de la polarización es que uno no oye al otro. Por eso es que la polarización, le decía, la polarización y a mí no me han dejado hablar. Sí. A ver, no me has dejado terminar la frase para decir que la prueba de que el cuento de que la gente está hastiada de la polarización es lo que relató María Consuelo, es que cada uno cree que no está polarizado. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted está mamado de la polarización? Pues yo contesto que sí, porque yo creo que yo no estoy polarizado. Entonces, la respuesta tiene un sesgo absolutamente equivocado, que es que parte de cómo yo me percibo como no polarizado. Los polarizados son los otros y a los otros son a los que detesto. Entonces, si uno comete un error, entre comillas, como el que yo cometí ayer de decir, mire, reconozco que me equivoqué porque le creí al ministro, entonces Aurelio me contesta diciendo, pues más bobo usted, porque el bobo no es el que dice las mentiras, sino el que se las cree. ¿Estamos o no polarizados? Pero es con cariño. Y todos nos creemos no polarizados. Con cariño. Bueno, es cierto, pero pero yo creo, Héctor, usted tiene razón en una cosa. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Nadie.
¿no? Y la de eso realidad se trata es que aquí pocas veces nos ponemos de acuerdo. Pero aquí el ejercicio está donde lo plantean. Yo creo que hay que escuchar a los que piensan diferente. Ese es el primer ejercicio. Si yo le pregunto a los oyentes, Luis Ernesto, hipotética. Bueno, voy a hacerlo. Voy a preguntarle a los Hacemos oyentes. la encuesta. ¿Cómo es? ¿Usted se siente que está polarizado en este país político? Buena pregunta. Vamos a ver los resultados. Camila, hacemos la pregunta para hacerla en las redes sociales. Giovanni, Camila, Julián, ¿me ayudan? Hacemos la pregunta. ¿Y qué porcentaje, padre, dice, sí, yo estoy polarizado? Claro, pero Néstor, la vamos a hacer en Twitter y ahí todo el mundo está polarizado. Ahí si usted no es de derecha o de izquierda es un tibio pendejo. Entonces seguramente sí estarán polarizados, pero Néstor, es que la pregunta grande centro, es que tantas veces... Ser de centro se volvió en este país mal visto. Claro, ¿no? es que le llaman claro, tibio. Es un tipo, y citan el texto de Apocalipsis 3:16 que nada tiene que ver. De falta de carácter, se le asignan atributos de debilidad que no tienen nada que ver. Pero Néstor, yo me pregunto, señor, de las conversaciones que tenemos acá todas las mañanas, ¿cuántas veces nos ponemos de acuerdo, nos escuchamos? Y yo creo que en algunas pocas veces nos hemos puesto de acuerdo y coincidimos. Y ahí está el esfuerzo que hay que hacer cada día para superar la polarización, y es escuchar con juicio y con honestidad los argumentos contrarios y tratar de incorporarlos en la discusión, y cuando uno se equivoca, como lo hizo Héctor ayer, reconocer. Y cuando uno está dispuesto a cambiar de opinión porque lo convencieron de algo contrario, pues también hacerlo y concederle al contrario. De acuerdo, sí, conceder parece un verbo que poco se conjuga en Colombia. Pero bueno, ahí queda ese es el punto, que es la capacidad de ponerse del lado del otro. Por ejemplo, yo acabo de tener un debate en Twitter con un oyente que permanentemente me está increpando y tal, y me gustan sus comentarios porque son inteligentes, piensa totalmente distinto a mí, pero son unos, en general, controversias respetuosas. Y claro, él está convencido de su opinión, y lo dijo a propósito de que yo dije que que siempre las decisiones eran más ideológicas que técnicas, y entonces me calificó de ignorante porque creía que los que defendían el mercado no estaban pendientes del tema social. Y bueno, ahí tuvimos una controversia. Claro que él está en un polo y yo estoy en el otro, y tenemos una enorme dificultad, ambos, que no podemos ponernos cada uno en los zapatos del otro, en tratar de ver él cómo está entendiendo la situación y yo cómo la estoy entendiendo, ver si con ese ejercicio nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que hay que ser capaz con un poquito, Aurelio, hay que ser capaz con un poquito de grandeza. Sí, en este país de divisiones, de batallas ideológicas, es muy difícil no salvarse de la polarización. Ahora, hay que hacer un esfuerzo. Si uno entiende qué significa la polarización, hay que hacer un esfuerzo por sacrificar de vez en cuando algún argumento, por escuchar un argumento que de pronto lo puede... los prejuicios, Néstor. Es que yo creo que también a uno lo etiquetan con mucha facilidad, y uno comete el mismo error, va etiquetando a la gente con la misma facilidad, más allá de los argumentos. ¿Cuántas veces ha dicho, no usted, María Consuelo, ese es un mamerto, ese es comunista? Claro. Y al otro lado le dicen, pero es que usted es facha, usted es paraca, ¿no? Tal cual. Que suele ser la descalificación siempre de los argumentos. Y ni siquiera lo han escuchado a uno, y ya el prejuicio está por encima. Es que vencer los prejuicios es tal vez el punto de partida. El filósofo que más nos habló del consenso, perdón un momento, Aurelio, el filósofo que más nos habló del consenso fue Jürgen Habermas. Y en estos días leí un artículo de Gustavo Bell donde decía el desaliento de Habermas. Porque tú sabes que Habermas siempre nos habló de la teoría de la comunicación, de intentar ponernos de acuerdo, y decía que su propuesta estaba fracasando gracias a la polarización. Sí. Y me hacía... O por culpa de la polarización. Bueno, Habermas yo voy a empezar. Lo estudiamos desde la universidad y sigue siendo ahí de esos mitos. Pero está desaliento, dice que está desaliento. Señor Aurelio. Sí, yo voy a empezar por aplicar las enseñanzas del profesor Coleman, cuya conferencia pues ayer por la noche estudié con todo detalle, pidiéndole disculpas a Héctor si él se molestó por esa frase. Realmente se trataba más de un gracejo que de querer polarizar. Pero bueno, ahora, cuando yo veo lo Héctor, que... ¿disculpas aceptadas al profesor Suárez, sí o no? Anticipadamente siempre lo disculpo. Perfecto, Aurelio. Gracias. Prima el aprecio siempre. Perfecto. Hecha esa aclaración, que era un gracejo que Rivero lleva a la ofensa, señor. Sí, empezamos. Entonces, Néstor, a mí me parece que lo que el profesor Coleman dice tiene ciertas raíces incluso en la naturaleza humana. Él habla de que esa polarización hace parte de la biosociabilidad
estructural, socioestructural de la especie humana, más o menos lo dicen, y dicen que incluso el odio genera dopamina para poder, y la retaliación igual, etcétera. A mí me parece que es un poquito forzado el argumento solo psicológico, que él lo es, de la polarización. Y me parece que hay otros elementos materiales, económicos, de distinto tipo, sociales, que refuerzan, como él lo dice, empiezan a reforzar un factor con el otro. Pero yo voy a poner un ejemplo y voy a quedar como un sapo. A ver, de una vez lo digo. Señor. Voy a quedar como sapo. A ver. ¿Sí? A mí el ejemplo que él pone de Cali, Colombia, el Valle, la cosa, muy bien. Yo voy a poner un ejemplo de todos los días, que es Blue Radio. Aquí hacemos eso. Aquí debatimos, aquí confrontamos y salimos amigos. Por lo menos claro, ese ejercicio lo lleva haciendo Blue Radio hace 12 años. Y aquí seguimos siendo amigos a pesar de las diferencias, porque yo entiendo que lo que el profesor Coleman dice es, no es necesario que usted le tenga que dar la razón al otro en todo. No es necesario. Ustedes pueden mantener sus puntos de vista. El hecho es que esos puntos de vista no estén alimentados por el odio. Y permítame terminar con esto. Esa palabra odio se ha vuelto un elemento común en la discusión pública en Colombia. Cuando yo argumento con razones, con datos, con cifras, mis discrepancias frente a políticas públicas del gobierno de Petro, como lo hacía con Duque, dicen, es que usted odia a Petro, es que usted odia a Duque. Es más, el odio se ha vuelto como la explicación o la razón por la cual uno confronta. Yo creo que tenemos que salirnos de ese nivel tan básico de la discusión y hacerlo como lo hacemos en Blue Radio todos los días. Y perdóneme lo sapo. No, se la valgo, es mi intención. Gracias. Un último dato, padre, que me sorprende. La encuesta que estoy haciendo, esto no es una encuesta, es un sondeo, porque se le pregunta sin ningún rigor a la gente. ¿Usted siente que está polarizado? ¿Cuántos dicen que sí? Ya hay varios centenares de votos en todas las redes sociales, es decir, ya tengo varios miles de votos. ¿Sí está polarizado? ¿Cuánto? 88%. Por Dios. O sea, esto es un gesto que yo creo que es de sinceridad. Pero están hablando con sinceridad. Claro, porque es que esto lo que quiere decir es reconocemos que estamos polarizados. Ahora, no sé si la tendencia en el sondeo se va a mantener o no se va a mantener, pero me parece que es pero Néstor, mire, el ejemplo que puso Aurelio me parece muy pertinente, el de nosotros aquí, el de esta mesa de conversaciones, porque mire la característica que tiene esta mesa en la que yo ya he estado unos cuantos años, y es que aquí discutimos a veces de manera muy encendida, pero siempre de manera muy civilizada. Como decía, seguimos siendo compañeros, seguimos siendo amigos, etcétera, pero seguimos muchas veces estando en desacuerdo. ¿Y a qué voy con esto? Es que yo creo que es un poquito engañoso pensar que una sociedad para vivir bien tiene que llegar necesariamente a consensos sobre todo. No, lo que tiene que aprender a hacer es a vivir civilizadamente en medio de sus desacuerdos. Es decir, pero no caiga, Andrés, no caiga en la trampa de que polarización es que todos nos pongamos de acuerdo. Nadie ha dicho semejante barbaridad. No, porque hoy por ahí decir algo sobre los consensos. La idea es aquí, tramitar con decencia. Con decencia, civilizadamente, exacto, pero podemos seguir estando en desacuerdo. Y lo que pasaba en los años 40 aquí en Colombia es que liberales y conservadores se mataban. Eso es lo que no puede pasar. Que puedan seguir teniendo sus desacuerdos, claro que sí. Los desacuerdos y el enfrentamiento civilizado son productivos y son constructivos para una sociedad, como lo son y lo han sido en esta mesa. Sí, y me parece que parte del ejercicio es dejar la descalificación ajena, que es lo que suele pasar, padre, cuando estamos hablando de polarización. ¿Qué es echarle la culpa a Uribe? ¿Qué es echarle la culpa a Petro? ¿Qué es echarle la culpa a Donald, al que sea? A Milei, ¿no? Hay que arrancar en un mea culpa. 9:38 a.m, un gusto saludarlos. Tenemos noticias en segundos. Hay problemas de agua graves esta mañana en Cartagena. Ya les vamos a contar de las noticias en nuestro país y por fuera de las fronteras. Estás escuchando Blue Radio. Las relaciones que establecemos los seres humanos son seres vivos. Por eso hay que alimentarlas, por eso hay que cuidarlas. Me gusta cuando somos conscientes de que esa relación funciona si la nutrimos, con palabras, con acciones, con actos. Si somos capaces de regalarle el respeto, el compromiso, la sinceridad que se requiere. Si tú no alimentas
la relación, seguro que se enfría y hasta se muere. Mi abuela siempre ponía el ejemplo de las plantitas y decía que las relaciones son como una planta que tú tienes en casa. Hay que regarla, hay que podarla, hay que hablarle, hay que estar atentos. Pues así hay que hacer con los vínculos afectivos que establecemos. Quien no cuida sus relaciones, después se queja y dice ¿qué pasó? Se me acabó. Y a veces esas rupturas son dolorosos y generan problemas que hubiéramos podido evitar. Alimenta, cuida tus relaciones. Tú sabes. Como si fuera poco, ahora la Superintendencia de Salud, que no tiene competencia sobre ninguna fiduciaria, esas fiduciarias están vigiladas por otra superintendencia, le está ordenando el superintendente de Salud a Fiduprevisora y al FOMAC atender a 2.100 maestros que ya radicaron quejas, dicen tienen que responder en un plazo de 72 horas. La Superintendencia de Salud, que no tiene velas en este entierro, porque por el desorden del gobierno está manejando la salud una fiduciaria. El soldado Sánchez fue asesinado por las disidencias de alias Iván Mordisco en el municipio de Patía, en medio de una muy fuerte ofensiva de las fuerzas militares que han mostrado todo su poderío en contra de ese grupo, incluso muy cerca del casco urbano de esa población. Y lo que hay de fondo es la lucha por el control del cañón del Micay. Comienza a rodar por las calles de Bogotá la primera flota de 50 camiones livianos a gas natural, un proyecto amigable con el medio ambiente donde están participando empresas de mucho nombre. Estos 50 camiones serán utilizados para distribuir huevos de la marca Quiques en tiendas, supermercados y comercios de la capital de la República. Se trata de una flota de vehículos de carga liviana con emisiones prácticamente nulas que cumplen con los estrictos estándares Euro 6, los más rigurosos a nivel mundial en cuanto a emisiones de gas. Esta iniciativa está destinada a cuidar la calidad de aire de los bogotanos y se estima que con la implementación resultará en una reducción anual de 353 toneladas de CO2. De esta manera, la empresa distribuidora de huevos avanza en la renovación de su flota para reemplazarla por vehículos que utilizan tecnología de bajas emisiones. Estos camiones funcionan exclusivamente con gas natural vehicular. Ecopetrol, TGI y Vanti se han vinculado a este proyecto con la entrega de incentivos para masificar el uso de vehículos que solo funcionan con este tipo de combustible. Además de ser más amigable, estos 50 vehículos livianos a gas le permitirán a Huevos Quiques generar ahorros superiores al 55% en los costos del combustible frente a la operación con otros energéticos. 9:42 minutos, La House, Ecoenergy, Clean, Green Coffee y FinMac, las 5 startups colombianas que lideran el ranking de inversión en el país, según el reporte de Tech Report, en cuyas 89 páginas mapea las compañías tecnológicas del país y da cuenta del nacimiento de 393 nuevas compañías en los últimos 2 años, destacando especialmente el papel de esas 5 startups que más plata levantaron el año pasado. En primer lugar, La House, dedicada al comercio de bienes raíces con $62 millones. Segundo, Ecoenergy, metida en proyectos solares y eléctricos con $30 millones. Clean, que es una startup financiera que levantó el año pasado $27 millones. Green Coffee, dedicada a negocios agrícolas con $25 millones. Y en el quinto puesto, la startup colombiana FinMac, también dedicada al negocio agrícola con $23.5 millones levantados en el último año. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno del cambio tiene nuevos planes para el histórico y emblemático Hospital Militar, el mismo que en los tiempos más oscuros de la guerra en Colombia sirvió para atender soldados víctimas de minas y en general artefactos explosivos instalados y disparados por las antiguas FARC. Dejará de ser exclusivo para militares y desde ahora se va a convertir en un centro de servicios para 1.280 de 184 exguerrilleros que tienen lesiones producto de la guerra estando en las filas
de esa organización criminal. Destinarán 40.000 millones en una primera fase para que los desmovilizados reciban allí cuidados y rehabilitación física y psicosocial, y que no se trata, dice, es la explicación del ministro de Defensa, de servicios del sistema de salud. Esa fue la defensa del ministro Velázquez, que le pidió sentido de solidaridad al cuerpo de generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, a los veteranos que pusieron el grito en el cielo con la idea del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los enemigos me quieren silenciar, aprovechar cada momento para salirse y tratar de reescribir la historia, para mostrarse como víctimas, cuando en verdad son cómplices. Ellos y yo sabemos lo que hicimos, por eso fui el primero en levantar la mano y señalar a Olmedo López como mi jefe y responsable directo de las órdenes que me dio. 20 días después de su encuentro en la Fiscalía General de la Nación, Sneider Pinilla reiteró que va a entregar toda la información que necesiten las autoridades para esclarecer el escándalo de corrupción en la unidad, no sin antes decir que hay varias personas poderosas que lo quieren callar y que lo quieren capturar, evitando que siga entregando información y otras copias relacionadas con este escándalo. Blue Radio reveló unos chats en los que al parecer el senador del partido de la U, Julio Elías Chagüí, conversa con el exsubdirector de la Unidad de la Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, acerca de la posible promoción de un proyecto en Sahagún, Córdoba. El senador Chagüí confirmó la veracidad de estos chats, pero sostuvo que su propósito siempre fue legal. Esos pantallazos no solo son reales, sino que son totalmente legales. Reforma pensional en el Congreso, en medio de denuncias de pupitreo y con casi el 40% del texto aprobado ayer en la Cámara de Representantes, donde ayer la Comisión Séptima de la Cámara aprobó varios artículos importantes, entre ellos el 37, que entrega un beneficio a las madres de 50 semanas por cada hijo y hasta un máximo de 3 hijos, el 28, 29 y 32 sobre la cotización por días o por semanas, y el artículo 12, que establece que los recursos del sistema no pertenecen a la nación ni a las entidades que los administran y que no se pueden usar en cosas ajenas al sistema. Punto precisamente sobre el cual pidió claridad el Banco de la República en medio de la discusión en la Cámara y en pleno escándalo de la FIDU previsora por el experimento con el FOMAC. Todo lo cual llevó al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, a enviarle una carta de 6 páginas a la coordinadora ponente de la Comisión Séptima, Marta Alfonso, donde le pide claridad y precisión sobre el rol del emisor en el Fondo de Ahorro Pensional del Pilar Contributivo, a donde irán a parar los ahorros de todos los colombianos por debajo del umbral de 2.3 salarios, es decir, unos 3 billones de pesos al día de hoy, y cuya administración haría de ahora en adelante el Banco de la República y no Colpensiones. El gran Omar Geles, que murió anoche en Valledupar. Lo sorprendió un infarto, estaba jugando tenis, había puesto un video apenas media hora antes invitando a sus seguidores a hacer deporte. Él, que estaba enfermo con problemas cardíacos desde hace rato y que había tenido un dolor en el pecho en Miami y que había terminado en una urgencia médica en Estados Unidos hace precisamente unas semanas. Omar Geles, que había sido uno de los invitados especiales al superconcierto de Silvestre Dangond en el Campín, había tocado con Silvestre, cantado con Silvestre el sábado de la semana pasada. Omar Geles, cantante de vallenato, compositor de vallenato, acordeonista, el hombre de los Diablitos, que murió prematuramente, tenía apenas 57 años de edad. Por eso lo lloran tantos artistas a quienes les había compuesto, a Silvestre, a Pipe Peláez, a Carlos Vives, a Jorge Celedón y a la fallecida también prematuramente Patricia Terán. 9:48 de la mañana, bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue y conectamos inmediatamente con la parte final de la 17ª etapa del Giro de Italia, que termina en premio de primera categoría. Pogačar defendiendo su liderato. Y bueno, aquí va a pasar algo, porque si no, entonces nos vamos a enojar todos. Tiene que pasar algo aquí. Es bien para mal, pero tiene que haber algo, porque es la última llegada en alto.
Nuestros clientes están en el La última llegada en alto del Giro de Italia, por eso todos pendientes de Daniel Martínez, que defiende su segundo lugar en la clasificación general individual de esta etapa que desde el comienzo estuvo protagonizada por Nairo Quintana, de hecho candidato a uno de los combativos del día. ¿Qué decía Nairo antes de tomar la salida? Escuchen. Bueno, hoy es un día de oportunidad, esperamos que pueda llegar la fuga, saber torear pues todos los toros que van a ir ahí en la fuga, gente muy fuerte, gente escaladora y gente pues que también tenía muy bien planificado este día. Nosotros venimos a las sensaciones, son buenas y tenemos que entrar con otro compañero del equipo y entre los dos poder buscar la victoria, o bien sea con él o conmigo. Sí, restan 6 kilómetros para que termine esta etapa que tiene una fuga, un ciclista que le saca 3 minutos al pelotón, pero ha arrancado el último ascenso, por lo que deberá apurar el ritmo el grupo de Pogačar y por supuesto de los que están líderes allí para evitar que se corone esa fuga y tener llegada con los escaladores. Entre tanto, hoy en Colombia arranca la segunda vuelta de los cuadrangulares con los 2 juegos del apretado grupo A. Millonarios o a recuperarse en Bucaramanga o a liquidar sus opciones de llegar a la final. Álvaro Montero, el arquero embajador. No hay que ganar, estamos parejos, todavía no se ha marcado una gran diferencia entre los equipos y este cuadrangular va a ser así porque todos los 4 equipos se van a sacar puntos. Millonarios viajó con 5 bajas desde su equipo titular y Bucaramanga lo espera con lo mejor de su nómina. Joyder Micolta, autor del golazo el domingo pasado, anticipa un nuevo duelo muy apretado. Va a ser muy intenso desde lo físico y lo mentalmente. Es un partido donde ellos yo creo que van a salir a jugar todas sus cartas, también nosotros. Es un partido que tenemos que saberlo llevar, saberlo manejar. En el otro juego, Leonel y el Pereira defienden el liderato y lo hacen en su casa ante el Junior de Barranquilla. Justamente sobre la importancia de la localía, escuchamos al técnico del Matecaña. Es importante ganar en condición de local. Si querés llegar a la final debes de lograr los resultados de local. Entonces paso a paso, como dijo Ederson, es una final, jugar muy bien, tener puntos altos individualmente y colectivamente y sabemos el potencial de Junior. La única baja del Pereira es Johnny Jordan por lesión, mientras que en Junior son 2 las ausencias. Didier Moreno, acumulado por amarillas, y José Enamorado después de la expulsión del pasado domingo. Homer Martínez y Deiber Caicedo serán los inicialistas. El juego entre Pereira y Junior es hoy a las 8:30 de la noche. Got started very early in the 8th minute. That goal went in. Bouanga looking to play in behind. Angel, and Angel scores! 3 goals for LAFC. Este relato corresponde al primer gol de Tomás Ángel en el fútbol de los Estados Unidos con el equipo de Los Ángeles Fútbol Club. Esto en la Copa de los Estados Unidos y en su primer partido como titular. Debut soñado con titularidad para el exatlético Nacional. 3-0 derrotaron al Loughton United. Ángel ya había anotado 2 tantos, pero con el filial de Los Ángeles, es decir, en otra categoría. Hoy en Dublín, Irlanda, se corona al nuevo campeón de la Europa League. Atalanta ante Bayer Leverkusen. Xabi Alonso y sus jugadores flamantes, campeones de la Bundesliga, defienden un invicto de 51 partidos. Nos hemos preparado para este momento todo el año, no solo es un trabajo de 2 días. Tengo un buen equipo, jugadores que están listos para este momento, así lo han demostrado todo el año, y tengo una sensación de que no va a ser diferente. Respetamos mucho al Atalanta, pero confiamos en nuestro juego, en que nuestra mentalidad no va a cambiar y que vamos a salir a la cancha con la confianza de que vamos a lograrlo. Y en la NBA, el triunfo de los Celtics ante Pacers en el primer juego de la final de la Conferencia Oeste tuvo protagonismo absoluto de Jaylen Brown. Tatum trying to get free. Throw it in the corner. Brown fakes, fires up the 3. Bang! Bang! Jaylen Brown! Y es que a 5 segundos del final del juego, Brown clavó este triple que forzó el juego a la prórroga, en la que los Boston Celtics siguieron de largo y ganaron 133-128. La figura descollante del juego fue Jason Tatum, metiendo 36 puntos, colaborando además con 10 rebotes. El segundo juego será el próximo jueves porque hoy arranca la otra llave. Timberwolves ante los Mavericks abren la final del Este. 9:53, todo en deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Está emocionante el fútbol profesional colombiano y este miércoles 22 de mayo los partidos estarán aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Estaremos con Bucaramanga Millonarios aquí en Blue Radio, bluradio.com, y también con Pereira Junior. Y el día jueves también estará el fútbol profesional colombiano por el Grupo B. Estaremos con Tolima Equidad Tolima, que es el partido de vuelta, y también con Santa Fe Once Caldas del Estadio El Campín de Bogotá. Suscríbete, comparte, somos Blue Radio, le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Las relaciones que establecemos los seres humanos son seres vivos. Por eso hay que alimentarlas, por eso hay que cuidarlas. Me gusta cuando somos conscientes de que esa relación funciona si la nutrimos, con palabras, con acciones, con actos. Si somos capaces de regalarle el respeto, el compromiso, la sinceridad que se requiere. Si tú no alimentas la relación, seguro que se enfría y hasta se muere. Mi abuela siempre ponía el ejemplo de las plantitas y decía que las relaciones son como una planta que tú tienes en casa. Hay que regarla, hay que podarla, hay que hablarle, hay que estar atentos. Pues así hay que hacer con los vínculos afectivos que establecemos. Quien no cuida sus relaciones después se queja y dice ¿qué pasó? Se me acabó. Y a veces esas rupturas son dolorosos y generan problemas que hubiéramos podido evitar. 9 de la mañana, 55 minutos, mucha atención, se están cruzando mensajes el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe en sus redes sociales con acusaciones muy graves de Petro, poniendo ahí un artículo del Código Penal sugiriendo que el expresidente Álvaro Uribe está planeando un golpe de Estado contra Gustavo Petro, que se origina esto, Ricardo, supongo yo, en la declaración de ayer en la Universidad de La Sabana del expresidente Uribe, ¿no? Así es, el expresidente Uribe estuvo en una conferencia en la Universidad de La Sabana en donde fue muy crítico a la forma en la que se están manejando las fuerzas militares en Colombia. Dijo que no es posible que se esté prohibiendo a las fuerzas proteger a la población mientras que de manera simultánea desde el gobierno, y lo menciona así, el gobierno está impulsando al ELN para que ocupe espacios en la sociedad. Y le responde poniendo un trino con un artículo del Código Penal diciendo que eso es un delito. El presidente Petro responde Uribe hace algunos segundos desde la Casa de Nariño. Caterina Ávila. Néstor, el presidente Gustavo Petro compartió a través de su cuenta de X una imagen que cita el artículo 467 y 468 del Código Penal, que dice lo siguiente: es delito incitar a derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional. El que con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición sedujere personal de las Fuerzas Armadas, usurpare mando militar o policial o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de 4 meses a 2 años. Recordemos que el expresidente Uribe se refería en su discurso a la crítica situación de orden público en el Cauca. Quedarse quietas por la orden de un gobierno de que se queden quietas mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presione con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Desde el gobierno nacional rechazaron el pronunciamiento del expresidente Uribe, indicando que no puede sugerir a las Fuerzas Armadas que desobedezcan a su comandante en jefe, que es el presidente Petro. Muy bien, 9 de la mañana, 58 minutos. Es que no sé por qué razón. Se le sale el presidente Petro convierte esta intervención, que era una crítica a la situación de orden público, la convierte como si fuera una intervención golpista del expresidente Uribe, ¿no? Y sí parece, ¿no? Porque llamar a que la fuerza pública desobedezca a quien es su comandante, pues parece, es que se entusiasman el expresidente Uribe y el presidente Petro
y el presidente Petro cuando dijo lo que dijo, que la fuerza pública no podía levantar las armas contra la gente. Pero es que se le sale no creo que Uribe esté llamando a un alzamiento contra el gobierno. Sí, no. Es que el artículo que cita el presidente es de alzarse en armas contra el gobierno, básicamente de dar un golpe de Estado con el uso de la fuerza, pero el presidente Uribe hace una declaración muy responsable porque dice, sin prueba alguna, que el gobierno está básicamente amangualado con el ELN para presionar una constituyente, que sería básicamente un delito. Y ante eso, pues no puede soltar una frase así como así, tiene que presentar las pruebas, pero en honor a la verdad, Uribe no dice que las fuerzas Armadas deban declararse en rebelión o alzarse en armas contra el gobierno, sino que deben seguir actuando en el territorio, ahora, independientemente de las negociaciones por que lado, adelante el gobierno. El expresidente Uribe claramente se siente aludido porque ahí está el último mensaje diciendo algo diré esta tarde, mencionando el trino del propio presidente. Es que está diciendo es que no le acaten las órdenes a su comandante, que eso pues obviamente es gravísimo y claro que puede ser interpretado como lo está interpretando el presidente Petro, como una incitación a la rebelión de la fuerza pública. No atender las órdenes del comandante es rebelarse, igual que el presidente Petro dijo. Igual que el presidente Petro dijo, Néstor, en su momento, una cosa también espantosa, que era que si las autoridades estaban actuando para eventualmente derrocarlo, como él lo llama, por ejemplo, el Congreso adelanta un juicio político en su contra, que la gente se debía resistir a eso, pues rodear a la autoridad, rodear a esa autoridad y que la fuerza pública debería no actuar. Es que se le sale el pequeño tiranito que todos llevamos dentro, ¿no? Es que se entusiasman mucho y esos tiranitos se les salen. Entre otras cosas, Andrés, porque Uribe lo que dice es el presidente está dando órdenes inconstitucionales, amarrándole las manos a la fuerza pública, así que todo... Sí, pero me pareció, yo no sé si es que yo no oí bien, Néstor, pero a mí no me pareció oír ningún llamado a la desobediencia ni a la insubordinación ni nada de eso, pero yo tampoco no lo oí, pero ¿qué pasa? Es que yo creo que de unos meses para acá el presidente Petro ha encontrado que la fuente principal que le da vida a su proyecto y a su mito, a su narrativa, es esa idea del golpe de Estado y de que lo quieren tumbar, que la vamos a ver repetida una y otra vez. Acuérdese, Néstor, del mensaje del general Gel del Giraldo, que cobra mucha más relevancia hoy, pidiéndole a sus hombres, pidiéndole a sus bases entender los procesos coyunturales y no participar en política, pero acogerse a la Constitución, defender la Constitución. Todo esto se basa en las órdenes de cese al fuego, veremos qué dice Uribe, y esta pelea apenas está arrancando. Lo que pasa es que están jugando con fuego ambos. 10 de la mañana, 1 minuto. Las noticias y los personajes aquí.